Mamá, se supone que estoy pagando. ¿Y tú? No sé, no me contestan. Yo ya no fui al laboratorio. No, sí, no. ¿Y qué no? No fuiste. Ah, pero creo que fue Juan. ¿Quién es Juan? El negro. Él siempre va, es todo juicioso. Yo no llevo hace como 3 laboratorios. Oye, pero se avanzó, o sea, estaban viendo esto, ¿verdad? Avanzó re rápido. No sé, yo nosotros estaba escuchando música y tratando de escribir correos. Entonces, pues ya vieron que esta herramienta les permite calcular esos valores de parámetros del modelo beta y también los coeficientes del modelo o de la ecuación de Stern-Liebig, ¿sí? Adicional a eso ya les calcula para un modelo de resistencia la temperatura para esos dos modelos. Bien, con respecto a la configuración para la medición con NTC, recuerden que se requiere una fuente de corriente, seguramente en el laboratorio lo hicieron, definir, o ustedes tenían un integrado, ¿cierto? ¿Qué integrado compraron para la fuente de corriente? A ver, está bien, Ok, listo. Entonces o sea, ustedes pueden hacer la fuente de corriente con un amplificador operacional o con un integrador. Necesitamos que esta sea una fuente de corriente de un valor conocido para de esa forma poder más registrar concreto. cuál es el voltaje referente No sé, a ese esa está más variación de concreto. temperatura. Está mucho mejor. Hay algún que otro cambio sutil. Cuando Pero tomamos la medición utilizando esta ¿Tienes un configuración, de voltaje o corriente y corriente versus tiempo. Lo que ustedes aplicaron, lo que normalmente se trabaja es voltaje corriente, la ley de Ohm, en este circuito que tenemos acá. Y para eso hay que tener en cuenta la potencia disipada por el sensor. Esa potencia disipada por el sensor se calcula a partir de la hoja de datos que tiene una relación, una expresión que se permite calcular esa potencia disipada. Bien, entonces estos que vemos aquí son elementos o dispositivos de montaje superficial que pueden ser transistores, en este caso son NTC, que se utilizan en todos los dispositivos móviles, tablets, computadores, todos los dispositivos que requieren monitoreo constante para evitar sobrecalentamientos, para evitar que algún elemento de ese sistema deje de operar. ¿Listo? Entonces existen estos sensores de montaje superficial, pero también existen estos sensores NTC que se utilizan mucho para aplicaciones médicas, que tienen o están asociados a un estándar, en este caso a la ISO 10993, que permite registrar la temperatura, en este caso en incubadoras para neonatos, con una sensibilidad de 0.1 grados Celsius. Son NTC, pero miren que en este caso están definidas por estas superficies circulares que se acoplan al paciente, en este caso al neonato. Listo. Sí, en la piel. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que para medir temperatura generalmente se utiliza el efecto termoeléctrico, el efecto Seebeck, que es el que a partir de la unión de dos materiales se genera un potencial eléctrico, ¿sí? Ese es el efecto Seebeck con el cual funcionan todos los dispositivos tipo los termopares, tipo J, tipo K, todos los que vimos. El otro efecto es el efecto Peltier y es el que ustedes ya han estado trabajando para su proyecto, porque es el efecto opuesto. En este caso, cuando ustedes le aplican a la celda de Peltier una corriente, eso hace que se genere en la placa por un lado calor y por el otro lado se enfría, ¿sí? Esta superficie. Entonces
son efectos contrarios que me permiten modelar sistemas térmicos o entender y controlar este tipo de sistemas. Sí. La diferencia en el efecto Peltier, tú tienes una celda, un dispositivo que tú le aplicas una corriente y eso hace que se genere calor. Ese es el efecto Peltier. Mientras que el efecto Siemens es el efecto opuesto. A partir de la unión de dos metales, eso hace que se genere bien. Listo, y con eso terminamos esta parte de temperatura. Que te hagan un happy massage. Sí, es decir, eso. Se utilizan estos dispositivos para... Qué buena diferencia. De hecho, el semestre pasado fue 2025, entonces 2024. Ajá. Ah. Listo. Entonces vamos a revisar algunos tipos de sensores que se encuentran comúnmente en diferentes aplicaciones de control de posición, medición de nivel, inclusive de sistemas electromecánicos. Entonces, tenemos transductores, que por definición es un dispositivo que tiene dos puertos, que convierte o traduce una energía de un dominio a otro. Es una definición general. En este caso vamos a tener dispositivos que se utilizan para potencia, es decir, los IGBTs, los transistores MOSFET, que se utilizan en convertidores, generalmente para elevar o reducir energía DC, corriente eléctrica DC, pero también vamos a utilizar dispositivos que se utilizan en ambientes o en procesos de bajo consumo, en todo lo que tiene que ver con dispositivos IoT. Hoy en día todos los microcontroladores, toda la línea de STM32 trabaja generalmente con reductores que trabajan a muy bajo voltaje, alrededor de 2.5, 2.3 voltios de alimentación en este tipo de microcontroladores. Es un término muy general, es más común denominarlos como sensores. Un sensor es un dispositivo que convierte una señal física en una señal eléctrica. También tenemos los generadores y los actuadores. Entonces un sensor me permite registrar esa variable física, convertirla en una señal eléctrica. Ya vimos los sensores de temperatura. ¿Qué otro sensor tenemos? ¿Qué otro sensor han utilizado? El M35 es otro sensor de temperatura, sensor de efecto Hall. ¿Para qué sirve el sensor de efecto Hall? Ok, entonces hay sensores de corriente que funcionan con el efecto Hall. Generalmente son sensores de corriente que a partir del efecto Hall del campo electromagnético se puede estimar la corriente. ¿Sí? Entonces en general son sensores de corriente. ¿Qué más? Los de presión, cargas extensiométricas. Entonces, los piezoeléctricos, exacto. Entonces son sensores, Son muy chéveres. un sensor de gas también. Todos estos sensores permiten registrar esa señal física y convertirla en una señal eléctrica. Aquí tenemos algunos. La galga extensiométrica es este sensor que tenemos acá. Es un sensor que me registra presión en función de la variación o la deformación de ese material. El termopar que ya lo vimos. El encoder, ¿para qué me sirve? Yo sé la
para medir válida para velocidad. ¿Sí? El encoder mide calcular un velocidad. torque. Es un sensor óptico que generalmente tiene un disco dentado, que tiene diferentes agujeros, que va girando, se lo acopla al rotor del motor, y a medida que va girando, un láser corta o cuenta ese número de veces que pasa por el disco, y ese número de veces se traduce en las revoluciones por minuto. Y en revoluciones por minuto se traduce en velocidad. Se puede convertir a metros por segundo, ópticos. Este es un sensor de velocidad óptica. Pero bueno, entonces el mecanismo, la forma de medir es lo que me está mencionando. Entonces la forma de medir es óptica, ¿sí? Ópticamente se puede registrar la velocidad, pero también mecánicamente o eléctricamente. El sensor ultrasónico generalmente se lo utiliza para medir distancias, para medir niveles. Entonces en tanques eléctricos se coloca, en tanques hidráulicos se colocan sensores de ultrasónicos de nivel para que a partir del envío de esas señales, de esas ondas, golpeen el líquido y se devuelva, y eso me registra cuál es la distancia que hay desde el punto hasta donde consumía. ¿Sí? Entonces los sensores ultrasónicos me sirven para medir nivel o para medir distancia. De hecho, todos los vehículos por ejemplo, que cuando colocas la reversa, ese sonido es en función de esos ultrasónicos. Entonces el sensor empieza a emitir ondas, y cuando chocan con alguna pared, con algún objeto, eso hace que rebote, y cuando rebota, entonces señor, ¿Es el mismo tacómetro? el tacómetro es un sensor que permite medir velocidad. Sí, generalmente en los vehículos se utilizan los tacómetros, solo que no son de esta misma tecnología. Generalmente esos tacómetros se utilizan campos electromagnéticos para sensar la velocidad de estos sensores ópticos. Pero es un sensor de velocidad. Entonces, el poder termocupla, carga extensiométrica, estos son sensores, mientras que estos que tenemos acá abajo son actuadores. ¿Cuál es la diferencia entre un sensor y un actuador? Por ejemplo, yo no sé si tú conoces a José hacía unos talleres muy chéveres, pero es que como la de Eva, no sé si una participación en Sí, pero en principio estos de acá también interactúan con la señal física. dejar algo de que está Pero es que yo tengo ese profe es esposo de una profesora mía. lo tengo. Yo le tengo Los sensores que tienen conocimiento físico y los actuadores actúan directamente sobre lo que es el mundo. Tú sí no te metes. O sea, en términos de control, los actuadores me permiten ejecutar la acción. Son los que sí, me generan una señal para aplicar el medio. Es un dispositivo que me genera una señal que va a ir a aplicar un proceso. Entonces tenemos un motor. Un motor es un actuador. ¿Por qué? Porque a partir de la aplicación de un voltaje yo puedo generar un movimiento, y ese movimiento pues va muchas veces asociado a sistemas robóticos, en este caso robots móviles, drones, brazos robóticos, todos los dispositivos actuados utilizan estos elementos. También tenemos electroválvulas. Las electroválvulas se utilizan mucho en sistemas hidráulicos y me permiten dejar pasar un flujo de un punto a otro punto, hacer que un tanque se llene a un cierto nivel. Eso me lo genera esta electroválvula. También tenemos las motobombas, que en este caso me permiten llevar líquido de un punto a otro punto a partir del acoplamiento de un motor junto con una hélice, que es la que me genera esa propulsión del flujo, en este caso de algún líquido.
Entonces, estos son algunos de los dispositivos que podemos encontrar en diferentes aplicaciones: sistemas hidráulicos, sistemas electromecánicos, sistemas que requieren de registrar esa variedad de procesos para muchas veces actuar o generar un control sobre ese sistema. Sí. ¿De qué? Sí. La electroválvula es un switch, es un interruptor que te deja pasar líquido. Es un interruptor. ¿Sí? Muchas veces hay electroválvulas on-off, es decir, o se abren o se cierran. Pero hay otras que son electroválvulas que son proporcionales. Entonces, dependiendo de la cantidad de voltaje que tú suministres a esa electroválvula, se va abriendo por el momento, o cerrando por el momento. Entonces, son válvulas proporcionales, o también hay válvulas on-off. Entonces, sensores, actuadores, aquí tenemos generadores eléctricos. Entonces, un generador eléctrico es un dispositivo que convierte una forma de energía de entrada en energía eléctrica de salida. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de generadores eléctricos? Paneles fotovoltaicos. ¿Qué más? Generadores eólicos. ¿Hidráulicos también? Termo. ¿Hidráulicos? Paneles fotovoltaicos. ¿Hidráulicos? ¿No? Geotérmicos también. Fuerte. Undimotriz, correcto, esas que tenemos acá. Entonces, a partir también de movimiento mecánico, pues vamos a poder generar algún tipo de energía, un valor de voltaje o corriente de este tipo de sistemas. También tenemos los piezoeléctricos. ¿Sí? Piezoeléctricos que seguramente los han utilizado son estas moneditas que a partir de aplicarle una presión, eso hace que se genere una corriente, un voltaje, y se utiliza ¿Cómo procesa presión? ¿Cómo? Entonces todos estos dispositivos, en principio los sensores, tienen una curva de calibración que pueden ser ajustados con respecto a un rango de medición, pero también con respecto a parámetros como la linealidad, la sensibilidad, que son elementos importantes a la hora de poder analizar una variable física. Entonces aquí tenemos el span, ¿sí?, que me va a decir el rango de esa señal que estoy midiendo, el rango de entrada, rango de salida, y también tenemos otra variable que es el offset. ¿Qué es el offset? Valor no deseado de la salida para entrada cero. El offset no es error, es un valor que por defecto tiene el sensor, como está registrando el sensor, cuando no estoy midiendo o cuando tengo cero en esa señal de entrada. Generalmente ese valor de offset es el que se compensa, y si lo quieren ver, cuando hablamos del termopar, decíamos que necesitamos que una de las uniones esté a 0 grados Celsius, porque eso lo que hace es compensar el efecto de la temperatura ambiente. Entonces, lo que estábamos haciendo es corrigiendo ese valor de offset de ese sensor para poder registrar los valores de temperatura. Bien, la sensibilidad, ¿sí?, el error con respecto a esa medición no lineal son otras características que podemos analizar y tener en cuenta al momento de operar y analizar este tipo de sensores. Tenemos acoplamientos resistivos. Entonces, estos que tenemos acá, ¿qué son? ¿No? ¿Cerro? No hace daño. ¿Celda de carga? ¿Larga? ¿Qué serían estos?
Es decir, potenciómetro. Potenciómetro. Cuando cambia el valor, cuando usted mueve la perilla del potenciómetro, pues eso hace que se registre un valor diferente de resistencia. Entonces, solo que estos que tenemos acá son potenciómetros ya a nivel industrial o acoplamientos resistivos a nivel industrial. Se utilizan mucho en sistemas robóticos que tienen torques bastante altos, por eso vemos que la estructura de estos elementos es bastante robusta, Vamos a ver cuánto vale. pero funcionan o tienen un principio de funcionamiento de un potenciómetro. Ya nota, pues. Podemos tener este tipo de sistemas o de acoples resistivos traslacionales o rotacionales, dependiendo de la aplicación, movimientos traslacionales o rotacionales. También tenemos, ya vimos los sensores de temperatura basados en resistencia, pero también tenemos sensores que nos registran presión en función de la resistencia. Dentro de esos elementos tenemos este que vemos aquí. Este sí es bastante conocido, es un trimmer. Entonces ese trimmer es un sensor resistivo, es un potenciómetro que tiene una característica, y es que la relación del desplazamiento de esa barra metálica que hace que cambie esa resistencia se traduce en una relación aproximadamente lineal. Si ustedes modelan este circuito, pues van a tener esto que tenemos aquí. A medida que variamos ese elemento mecánico o esa perilla del trimmer, lo que hacemos es cambiar esa relación de resistencia, por lo tanto obtener una resistencia equivalente diferente. Se utiliza mucho en aplicaciones donde queremos acoplar sistemas traslacionales. Esta es una figura de este elemento, el potenciómetro de desplazamiento lineal. Aquí tenemos esa región lineal en la cual está operando, dependiendo de las características del tipo de elemento. Nos dicen que este particularmente es un trimmer entre 1 y 50K, con una variación del 20%, es linealmente independiente, más o menos el 5%, y algunas especificaciones de potencia, 0.125 watts para este específicamente, que es el que comúnmente hemos utilizado en montajes de circuitos. Este otro que tenemos aquí es un potenciómetro para una aplicación industrial. Sin embargo, este elemento es más utilizado en sistemas de potencia. En sistemas de potencia, esto tiene una barra mecánica que se desplaza a lo largo de este componente, que hace que cambie su valor de resistencia. Se utiliza mucho con convertidores elevadores, convertidores tipo back boost, que permiten regular e invertir el voltaje directo en sistemas de potencia. Este sensor particularmente se nos dice que tiene o que mide distancias entre 50 milímetros a 1000 milímetros con una resolución de 0.01 milímetros. Hasta 100 millones de movimientos de ese sensor me permite registrar, o la vida útil está asociada a 100 millones de movimientos de este dispositivo. En este caso nos dicen que las opciones son de 5K y 10K, no hay una amplia gama de este tipo de sensores para uso de aplicaciones tradicionales. El acople resistivo, entonces lo que tenemos es una placa metálica que en este caso pues, va girando de forma rotacional. Y en ese orden de ideas, si hallamos la relación del ángulo de desplazamiento con el cual estamos generando
ese cambio de la resistencia, pues vamos a tener esta relación que vemos acá. Entonces está aquí asociado el ángulo con respecto a la resistencia de ese sensor, y a partir de la ley de Ohm podemos calcular cuál es ese voltaje asociado a esa variación de la resistencia. Acople de resistencia en este caso para sistemas rotacionales. Bien. Otro fenómeno que se utiliza en los sensores es la piezooresistividad. Esa piezooresistividad nos relaciona la presión con respecto a la resistencia. En este caso hay un cambio de la longitud y el área de un dispositivo. En este caso la galga extensiométrica, que es la que nos va a registrar esa presión asociada a una aplicación específica. Son elementos pasivos, es decir, que requieren una excitación externa. Este dispositivo requiere un circuito de medición, un puente de Winston que nos permita registrar ese valor de resistencia asociada a la presión ejercida sobre el elemento. Esa es la ecuación de la galga extensiométrica. Me dicen que el diferencial de resistencia sobre el valor de la resistencia es igual a G, que corresponde al parámetro de la galga, y epsilon, que corresponde a la presión que se ejerce sobre este dispositivo. Es un dispositivo de 4 hilos. Generalmente estos sensores ya vienen acoplados con el puente de Winston, y por ende ya lo único que tenemos que hacer es acoplar el amplificador diferencial a la salida de este sensor, y con esto registramos cuál es el valor de eficiencia. Entonces ese epsilon decimos que es esa fuerza o esa presión que se le está asociando, por eso tiene unidad de newton sobre metro cuadrado, fuerza sobre unidad de área, mientras que G registra, es una constante que está asociada a ese dispositivo de medición. Esa es la deformación del elemento. Miremos el ejercicio. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo se mide la presión? Entonces lo que se hace es intercambiar uno de los elementos de ese puente de Winston por la galga extensiométrica. Todo esto ya viene asociado, ya viene incluido dentro del sensor. Entonces lo que vamos a tener es dos puntos aquí donde podemos registrar el voltaje asociado a ese valor de presión. El voltaje está definido por esta relación. ¿Listo? RU, que corresponde a la resistencia nominal de la galga extensiométrica. R3, R1 y R2 son valores de resistencia del puente que normalmente se definen de igual valor a la resistencia nominal del sensor. Entonces, si el sensor tiene una resistencia de 120 ohmios, pues seguramente R1, R2 y R3 también lo van a tener. Entonces, cuando seleccionan esos valores de resistencia iguales a la resistencia nominal, en condiciones de medición cero, pues esto va a registrar que tiene un equilibrio entre las dos ramas del sensor, por lo tanto va a registrar un voltaje de cero, que es lo ideal. Cuando ocurre un desbalance, es decir, una variación en una de las resistencias, se empieza a registrar una variación del voltaje asociado al cambio en la presión. Porque normalmente las resistencias son iguales, ¿no? Son iguales, a la resistencia nominal del sensor. Bien, entonces adicional a estos circuitos debemos acoplar de dos amplificadores de instrumentación. Un amplificador de instrumentación es esencialmente este que vemos aquí, el diferencial, junto con dos amplificadores a la entrada de este circuito. Este amplificador diferencial, entonces miren que me recibe una señal definida por estos dos terminales, B11, B12, y a la salida voy a obtener una ganancia que multiplica a una relación de
las resistencias definidas por este circuito. Entonces, ¿cómo analizo este circuito? ¿Qué? ¿Cómo analizo este circuito? ¿Cómo puedo analizar este circuito? En la parte de arriba, plantearlo a la entrada del campo, pues con condiciones ideales, la corriente a la entrada operacionales. Entonces, no se va a apreciar el voltaje. Pon atención, PI1. es importante. Y eso es PI2. Eso va a pasar, yo ya hice eso. Entonces, Lo vi en 3 clases. como esta es una red lineal, ¿sí? Como esta es una red lineal, podemos aplicar superposición. Entonces, ¿qué hacemos? Apago una fuente y analice la respuesta con respecto a la otra fuente y luego sumo los voltajes para cada una de las dos fuentes. Y si hacemos eso, entonces lo que obtenemos es esto. Un circuito que en este caso el terminal de la parte inferior es el que se aterrizó. Por lo tanto, esto me queda un amplificador inversor. Mientras que si hacemos el caso opuesto, me queda un amplificador no inversor. Y al final lo que estamos haciendo es sumando esos dos voltajes desde sub 0 1 y sub 0 2. Y me da como resultado esto que tenemos acá. Dependiendo de cómo seleccionemos R1, R2, R3 y R4, si seleccionamos R2 sobre R1 como R4 sobre R3, podemos simplificar ese circuito, la ganancia de ese circuito, a R2 sobre R1. Entonces, B sub 0, el voltaje de salida de ese circuito va a ser igual a la relación de ganancia de R2 sobre R1, factor de la señal diferencial de las entradas de ese circuito. Entonces, les decía que a este circuito del amplificador diferencial se le acoplan muchas veces dos amplificadores a cada una de las entradas del amplificador, porque si ustedes revisan aquí, para tener una ganancia bastante alta, ¿qué requiere? Que R2 sea grande con respecto a R1. Y si hacen eso y analizan la impedancia de entrada de este circuito, ¿qué les da? Que a medida que la pregunta es qué pasa con la relación de la impedancia de entrada y la ganancia en este circuito. O más bien, ¿qué se requiere cuando estoy acoplando circuitos? ¿Cómo debe ser la impedancia? Para que hagas el todo. Infinita. Debería ser impedancia infinita, ¿por qué? Porque si es impedancia infinita no hay caída de tensión. Es decir, la señal del sistema se transmite de forma completa al otro sistema. Entonces, lo que pasa aquí es que a medida que ustedes aumentan la ganancia, la relación de R2 con respecto a R1, reducen la impedancia de entrada de este circuito. Son inversamente proporcionales. Y es por eso que se requiere adicionar a este circuito un amplificador que aísle o que me entregue una impedancia de entrada diferente a la relación de R2 sobre R1. Entonces, esa es como la limitación de utilizar el amplificador diferencial, así como lo hemos visto utilizado ahí. Bien, ejercicio. Considera una larga extensión métrica con una resistencia nominal de 120 ohms, un rango de medida entre 0 y 10 bar y una corriente máxima de 30 mA. Calcular el voltaje máximo de excitación del puente de medición. Calcular el voltaje de salida del puente cuando se mide una presión de 10 bar. Con una sensibilidad del sensor de 338 mA. Calcule la ganancia de voltaje.
O sea, utilizamos las resistencias con el valor nominal de la carga. Pero esa carga puede ser 50. No, no, ¿Cuál será la resistencia?